Buenos días, estimadas y estimados oyentes. Hoy vamos a continuar con el examen de la filosofía platónica. Ya hemos hablado de las grandes obras como el Simposio, Fedón y la República. Hoy vamos a ver sobre todo la enorme riqueza temática de los otros diálogos platónicos que suman en total unos 40 títulos, algunos de ellos no aceptados por todos los investigadores porque probablemente son apócrifos. De todas maneras, les voy a mostrar también un texto apócrifo de excelente calidad. Vamos a empezar hoy con Gorgias, porque en la sesión anterior ya hemos mencionado algunos detalles de este diálogo que pertenece a los grandes escritos de la juventud de Platón. Hemos visto algunos elementos de Gorgias en la sesión pasada. Gorgias se titula también Sobre la elocuencia, porque es un tratado muy interesante, es uno de los principales escritos de la filosofía clásica griega, porque muestra la diferencia entre el verdadero saber y la elocuencia de alta calidad. La elocuencia, o sea, el hablar bien, el hablar bonito, como también se puede decir, muchas veces engaña sobre su calidad intrínseca, que puede ser muy reducida. En los dos grandes diálogos, Protágoras, que ya lo hemos visto, y Gorgias, Sócrates trata de desenmascarar a los sofistas, es decir, trata de demostrar que la gran elocuencia, la facilidad de hablar, una oratoria brillante, no necesariamente es un ejercicio de verdad, de acercarse a lo que uno quiere investigar. Debido a la enorme importancia que siempre han tenido la retórica y la elocuencia, es que estos dos diálogos pertenecen a los principales de Platón. No vamos, por falta de tiempo, no vamos a repetir lo ya dicho sobre Gorgias en la sesión anterior. Quiero ahora indicarles a ustedes solamente que en la segunda parte de este diálogo, la figura de Sócrates desaparece casi por completo y emergen otros participantes igualmente importantes como Calicles y Pilo. Y Polo. Vamos a ver, estimado público, sobre todo este Calicles. Aquí está en la pizarra del chat, porque la intervención de Calicles en la segunda parte del diálogo se vuelve muy, muy importante y toca puntos que hoy se discuten intensamente en el campo de la filosofía y de las ciencias sociales en general. Uno de los participantes, justamente Calicles, le dice a Sócrates que la filosofía no es seria, que es una ocupación para adolescentes y que Sócrates va a terminar muy mal ante un tribunal que lo va a juzgar por enseñar esa ciencia, esa pseudociencia que es la filosofía, que en el fondo es un intento muy claro de conducir la juventud hacia el mal, hacia puntos y temas equivocados.
es naturalmente la muy posterior acusación que se le ha hecho a Sócrates y por la cual fue condenado a muerte, de tratar de seducir a la juventud e introducir nuevos dioses. Calicles, en este diálogo Gorgias, trata de mostrar algo que aparece también en otros diálogos platónicos, la opinión de que lo fuerte, lo poderoso es es lo verdadero, o sea, el no tener límites o constricciones para los anhelos, deseos y planes de uno mismo. Sócrates le muestra a Calicles las contradicciones de esta tendencia a declarar que lo fuerte, lo poderoso es lo verdadero. Y Sócrates naturalmente hace un fuerte alegato en favor de la prudencia como la gran virtud de la vida cívica. Esto, estimado público, ha sido de extrema importancia en lo que podríamos llamar los principios de la ciencia política y de las ideas sobre el buen gobierno, porque lo fuerte, lo poderoso, no puede ser nunca la fuente de la verdad, sino es la fuente de un interés particular, es decir, de aquellos que en un momento dado tienen fuerza, tienen poder y que tratan de imponer su verdad particular como si fuese la verdad general, válida para toda la comunidad. Esto es algo que ha sido extremadamente usual en toda la historia de la humanidad, no solo en la historia del pensamiento, sino sobre todo en la historia de los hechos reales. Los fuertes, los poderosos, los que detentan el poder político, han tratado de imponer su opinión, en el fondo sus intereses particulares, como si fuesen los intereses de toda la colectividad, de toda la nación. Y aquí Platón, con este diálogo Gorgias, nos muestra las falacias de querer imponer esa verdad parcial. En el transcurso de este diálogo Gorgias, desaparece el protagonista de este nombre y emergen los sofistas Calicles y Polo, a quienes Sócrates termina confundiendo e impugnando sus opiniones. La concepción de Sócrates es la que se impone hacia el final del diálogo. La vida bien lograda, como se decía en la antigüedad clásica, la vida bien lograda es aquella que se ejercita en las virtudes de la veracidad y la justicia. Porque, este es el argumento central, a largo plazo no es la verdad del fuerte y del poderoso la que predomina, sino que es la verdad que conjuntamente se ha logrado elucidar en la discusión libre de todos los participantes, por ejemplo, en una asamblea popular. Lo negativo resulta ser la retórica que manipula y engaña a los ciudadanos. Por más popular que sea esta retórica, por más brillante que sea esta elocuencia. Esto es lo importante, estimado público, porque en todas las sociedades, incluyendo en el mundo actual, hay la inclinación a creer que aquel que se impone por la fuerza
también representa la verdad histórica y política. Y con muchos ejemplos y con unos argumentos lógicos muy buenos, Sócrates nos muestra que una verdad parcial nunca puede ser considerada como la verdad general, es decir, como la única válida, sino que hay que dejar fluir a todas las opiniones y entre todas, entre el choque, es decir, entre el debate de todas las discusiones, es que emerge algo que se acerca a la verdad. Sócrates termina el diálogo criticando a los grandes estadistas atenienses, por ejemplo, a Temístocles y a Pericles, porque estos fomentaban los prejuicios populares con ayuda de una gran retórica. Voy a mostrarles muy brevemente algunos retratos de estos héroes para que vean ustedes el valor que tuvo Sócrates al criticar a los dos más grandes participantes de la política del siglo clásico ateniense, que son Temístocles y Pericles. Se necesitaba un cierto valor para criticar a los héroes más grandes, a los héroes más grandes de la política griega de ese momento. Y eso es realmente algo muy valioso que ha hecho Platón. Tal vez una indicación histórica es importante, estimado público. En el siglo de oro que antecede inmediatamente la vida de Platón, Pericles fue el representante más famoso de esa época clásica, de la prosperidad más grande de Atenas, también la época en que Atenas era evidentemente la ciudad, el estado-ciudad más grande del mundo griego. Y criticar al máximo representante de la gloria ateniense era naturalmente algo completamente ridículo. Y sin embargo, eh, Platón lo ha hecho por boca de Sócrates. Aquí tenemos en la pantalla el único retrato existente del gran Pericles, como les decía, el estadista, el estratega y el arconte, los dos títulos más importantes, uno militar, uno político en la Atenas clásica. ¿Quién, estimado público, llevó a Atenas a su máximo esplendor y prosperidad? Además, era un representante del Partido Popular, aunque él provenía de una familia aristocrática. Y lo importante de Pericles es que él pudo lograr un equilibrio entre los intereses aristocráticos y los populares. Y aquí tenemos también a Temístocles. Aquí lo tenemos, un gran militar. Además de militar, era un gran estadista. Es el que venció a los persas en la batalla naval de Salamina. Nunca más los persas pudieron reponerse de esa pérdida de su flota y el poderío naval desde entonces pasó al pequeño estado ciudad de Atenas. Entonces, estos dos personajes, Temístocles y Pericles, eran considerados por prácticamente todos, como las figuras absolutamente cumbres de la política y de la historia atenienses. Y se necesitaba, obviamente, un gran valor para criticar a estos personajes. Platón, por boca de Sócrates, los critica
porque ambos fomentaron los prejuicios populares con una brillante elocuencia, o sea, mediante el uso de una retórica engañosa, en lugar de decirles a los atenienses la verdad desnuda, aunque ésta fuera dolorosa, que es lo que propone Sócrates, o sea, el portavoz de Platón, en este diálogo Gorgias. Sócrates promueve en el fondo una ciudadanía consciente y siempre despierta, que no se deje influir por la retórica ni de los estadistas ni de los grandes sofistas. Por ello, estimado público, es que esta obra es muy interesante, Gorgias. Gorgias era, junto con Protágoras, el sofista más famoso, el maestro de la retórica, y este maestro de la retórica es, estimado público, justamente la figura que Platón va a criticar en esta obra Gorgias, y en la que le sigue, que vamos a ver ahora mismo, el sofista. Quisiera indicar un punto esencial que hoy en día se ha discutido muchísimo, estimado público, porque se trata de un tema muy actual: la diferencia entre un pensamiento utilitario, importante en un momento, pero de corto alcance en el largo plazo, y un pensamiento importante para el largo plazo, aunque no tenga una aplicación inmediata. Es la discusión que desde el comienzo del siglo XX se da entre una racionalidad instrumental, por un lado, y una racionalidad humanista global, por otro. O sea, estamos ante un tema muy novedoso, es el gran tema, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt y también de la sociología clásica. Las expresiones racionalidad instrumental, etcétera, han sido creadas por Max Weber, por el fundador de la sociología clásica alemana, y esta temática ha sido de alguna manera anticipada por Platón hace 2400 años. Los sofistas representan la racionalidad instrumental, es decir, aquel uso de la razón que quiere solamente que una meta de corto plazo, un interés parcial, sea considerado como el decisivo, como si fuese el interés general de una comunidad. Y eso se ha logrado siempre por vía de la retórica en la vida ateniense, o también, estimado público, se lo ha conseguido mediante el uso perverso de los medios masivos de comunicación. En una de las próximas sesiones vamos a volver a este tema al tratar la retórica de Aristóteles. Pero aquí tenemos en el Gorgias la primera crítica a lo que podríamos llamar hoy, con la terminología contemporánea, la racionalidad instrumental. Es una forma de razón, de eso no hay duda. Es una forma de razón que usa argumentos que son importantes para un pequeño grupo o para una época muy, muy determinada, como si fuesen intereses generales que deban ser defendidos por el Estado. Todos los políticos, estimados oyentes, siempre han tratado de manipular la conciencia social
y política de una población, tratando de que esta conciencia parcial de problemas, por ejemplo, la aristocracia logra claramente establecer cuáles son sus intereses, y este interés parcial por medio de la retórica, hoy diríamos por medio de los medios modernos de comunicación, tiende a ser tratada por la opinión pública como una conciencia general de problemas. O dicho en términos también modernos, hoy un sentido común parcial es manipulado de tal manera que parezca el sentido general de una sociedad. Tenemos con una formulación un poco complicada en el diálogo Gorgias, yo creo a nivel mundial, el primer intento, estimado público, de mostrar que un interés parcial nunca puede ser calificado como el interés general y a largo plazo de una sociedad. Como se trata de un tema muy actual, quiero dar un ejemplo contemporáneo aquí de la realidad boliviana. Para los empresarios de la soya y de cultivos rápidos, la expansión de la frontera agrícola es algo altamente positivo. O sea, ellos tienen un interés particular propio, parcial, en expandir la frontera agrícola para ganar más dinero. En cambio, hay un interés general a largo plazo que tiene que ver con la protección de la naturaleza, porque nosotros en el fondo vivimos también del oxígeno atmosférico. Y hasta el día de hoy, la única fuente para regenerar el oxígeno atmosférico es el manto vegetal que todavía cubre una parte de nuestro mundo. Sin esa posibilidad de regenerar el oxígeno atmosférico, a largo plazo la vida sobre nuestro planeta sería imposible. Por lo tanto, la protección de la naturaleza, por más que nos parezca algo infantil, por más que nos parezca ese deseo de algunos pocos locos que tratan de defender a las plantitas y a los animalitos, uso a propósito diminutivos para que vean ustedes cómo se trata normalmente en la opinión pública a los defensores de la naturaleza. Ese interés a largo plazo es el que va a permitir la continuación de la vida sobre nuestro pequeño planeta. Ahora bien, el interés parcial de los interculturales, de los colonizadores, de los agroindustriales, es comprensible. Es lícito que uno trate de ganar dinero a corto plazo y de proteger sus intereses. O sea, no hay duda de que es un interés legítimo para un grupo determinado. Pero lo que trata de mostrarnos Platón que es que la retórica, es decir, lo que hacen hoy los medios de comunicación al defender intereses particulares, es simplemente cerrarnos las posibilidades de comprender el interés general a largo plazo. Los sofistas vendían sus habilidades retóricas. Dicho en forma más clara, los sofistas alquilaban sus habilidades retóricas a quien les pagaba más, vendían al mejor postor y eran justamente criticados por Sócrates y Platón porque vendían sus habilidades retóricas, que eran muy grandes, las vendían por dinero y el dinero es casi siempre
un interés de corto plazo y de círculos muy restringidos. Entonces, la crítica a los sofistas, estimado público, es también la crítica al pensamiento de corto plazo y el pensamiento crítico, el que ve el pro y el contra de una situación. Ese pensamiento es el que vale la pena a largo plazo. Y eso es lo que trata de mostrarnos Platón en varias obras, en los diálogos Protágoras, en el diálogo Gorgias que acabamos de ver, y en un diálogo llamado El Sofista, que es el que vamos a ingresar en este momento. El Sofista, estimado público, es uno de los diálogos más interesantes que ha compuesto Platón. Es un diálogo de su etapa madura. Es un diálogo acerca del ser, pero también es un diálogo acerca de los oficios, los productores, los comerciantes, con una cierta referencia especial a los pescadores. El sofista es un cazador o un pescador que se dedica solo a los animales mansos o a los peces que pueden ser atrapados, es decir, pescados fácilmente. El sofista, por lo tanto, al ser un cazador que se dedica a lo usual, a lo habitual, a lo que es fácil de comprender, no genera conocimientos originales, conocimientos que vayan más allá de cosas altamente delimitadas y ya sabidas por la población. En una palabra, ese comerciante de animales mansos o de peces, el cazador y el pescador como oficios usuales, no producen un conocimiento que vaya más allá de conseguir dinero fácil vendiendo peces o presas de caza. Es decir, no genera realmente un conocimiento profundo general sobre toda la sociedad, aunque en el campo práctico de cada día, los cazadores y los pescadores son obviamente muy importantes. Nosotros no podríamos vivir sin los alimentos que ellos producen. Pero esto es lo que hay que distinguir. En el campo del pensamiento tenemos que ir más allá, plus ultra, como se dice en latín, más allá de lo necesario en la vida cotidiana. Nadie duda de que la producción de alimentos es algo extraordinariamente importante. Eso nadie duda. Pero los que producen los alimentos no necesariamente tienen un pensamiento que vaya más allá de sus ocupaciones, por más importantes que éstas sean. Estimado público, ruego considerar esta situación, que es lo mismo de la discusión entre racionalidad instrumental y racionalidad humanista. Nosotros no podríamos vivir sin la racionalidad instrumental, que es la que posee un buen cazador o un buen pescador. Ellos saben cómo aplicar la razón a su oficio. Han inventado procedimientos como la pesca con anzuelos, que es tratada aquí en este diálogo, o la caza con instrumentos muy habilidosos como trampas para animales. No hay duda de esa importancia de lo que podríamos llamar
productos y procedimientos de la racionalidad instrumental. Pero alguien, nosotros los filósofos y los intelectuales, tenemos que discutir también los temas de largo alcance. Podría ser que una pesca exagerada destruya el hábitat y haga morir a los peces sin que puedan reproducirse adecuadamente. Lo mismo una caza exagerada de una especie. Entonces, lo que es válido y lo que es muy importante en un rango reducido, como es la caza y la pesca, para comer un día, eso, estimado público, si lo extendemos exageradamente a a todo nuestro mundo, podría terminar con la base de la caza y la pesca. Por lo tanto, nosotros los intelectuales, los filósofos, tenemos que pensar en la protección también de las especies animales y vegetales. Es decir, tenemos que, sin dejar de lado la importancia instrumental de la producción de alimentos, tenemos que pensar a largo plazo en mantener la base natural para esta producción. Los sofistas eran habilísimos en vender conocimientos, elocuencia, es decir, en la manipulación de las conciencias. Eso, eh, Sócrates, como portavoz de Platón, se da cuenta y lo dice muy claramente. Es decir, los sofistas son imbatibles en la defensa de intereses particulares, en la defensa de la razón instrumental, diríamos hoy. Pero la razón instrumental no es todo. Por eso la importancia de la crítica platónica a los sofistas. Un mercader de almas, nos dice Platón, tiene ciertos conocimientos en muchas virtudes prácticas. Un sofista es un especialista también en producir debates artificiales en torno a temas que no son importantes, pero que en un momento pueden acaparar la atención de la Asamblea Popular o de la opinión pública. Entonces, estimado público, no hay duda de la importancia práctica de estos sofistas. El diálogo, el sofista, que transcurre entre personajes que son introducidos, que luego aparecen en varios diálogos, como Teodoro, Teeteto, etcétera. Estos especialistas en lo particular, estimado público, son campeones en el arte de aparentar el dominio de todos los conocimientos, cuando en realidad no son sabios, no conocen la complejidad de los fenómenos. Los sofistas son los grandes campeones, por ejemplo, en el debate político, en descubrir artimañas, ardides, triquiñuelas, o sea, en el arte que podríamos llamar de manipular la conciencia del que escucha, en eso imbatibles. Pero al no conocer la complejidad de los fenómenos, pueden inducir a la Asamblea Popular, a la opinión pública, a tomar decisiones a largo plazo equivocadas. El sofista se parece al encantador de serpientes, al mago que solamente conoce las mañas para engañar a gente ingenua.
Es decir, los sofistas son los campeones de causar impresiones positivas, pero que pueden ser falsas, pueden ser las apariencias de una gran erudición, pero no conocen realmente las complejidades de la vida social. El sofista es un diálogo muy interesante que termina con una larga disquisición sobre Parménides, sobre el gran pensador Parménides y sobre el ser, sobre la teoría de las ideas internas y sobre el nombre de las cosas. Es decir, sobre aquellos pensadores que atribuyen una importancia decisiva a los fenómenos de largo plazo. Parménides fue una figura histórica, un pensador presocrático del cual solo tenemos pequeños fragmentos. Vamos a ver posteriormente por qué era uno de los pensadores preferidos de Platón. Este diálogo, el sofista, en su parte final, tiene una especie de resumen de la teoría platónica sobre las ideas eternas, que son diferentes a las teorías sobre cuestiones temporales, a las cuales los sofistas atribuyen una importancia exagerada. Los sofistas son aquellos pensadores que atribuyen una importancia muy grande a lo físico, es decir, a los fenómenos de la vida cotidiana y que descuidan la esfera de las grandes ideas eternas. Por lo tanto, estimado público, por ello es importante la discusión de temas abstractos, que como ustedes pueden imaginarse, no son temas populares. Estos temas abstractos, por ejemplo, las ideas sobre lo bello, lo conveniente, lo verdadero, lo justo, son indispensables para la construcción de un mundo donde nosotros podemos legar algo a nuestros nietos. Eso es lo interesante, estimado público. Nosotros tenemos que dejar algo sólido a las generaciones que vienen después. Y eso se logra solamente si uno también dedica un espacio de reflexión a los temas importantes de largo plazo que naturalmente parecen muy abstractos. El diálogo nos dice que el sofista es el que imita, no es el que crea algo, no genera novedades. El sofista es aquel que domina el arte de la elocuencia, de la eufonía, del hablar bonito en frases generalmente largas y confusas, es decir, barrocas, que los oyentes no se dan cuenta de las posibles falsedades que éstas tienen. Entonces, aquí termina el diálogo con un consejo muy interesante que yo también transmito a ustedes. El Sócrates ficcional de este diálogo dice, el sabio verdadero habla en frases cortas, no trata de confundir o de brillar mediante frases largas que dan la impresión de ser naturalmente importantes, profundas, pero que en el fondo son palabrería, es decir, son solamente la parte exterior, el ropaje, los oropeles, los adornos barrocos que tratan de encubrir la falta
de ideas originales. El verdadero sabio, nos dice este diálogo, es aquel que no teme contradecirse, porque es el que busca. Al buscar, estimado público, uno puede contradecirse y no hay que tener miedo a ello. Hay que admitir que uno no sabe algo. La búsqueda de la verdad siempre, siempre contiene errores. La búsqueda de la verdad es un camino que va entre la equivocación y no hay que tener miedo de hundirse en esas opiniones equivocadas porque, estimado público, esas opiniones equivocadas nos ayudan a construir la verdad final, que es lo que vamos a ver en los próximos diálogos. Ahora veremos, estimado público, el diálogo el político, el estadista. Este es un diálogo de la época madura de Platón, concebido como la continuación del diálogo el sofista que acabamos de ver. Perdón, me permito preguntar a los oyentes si ven bien las imágenes. Me gustaría saber para evitar mostrarles imágenes que no ven. Se ve, doctor. Gracias, muchas Se ve bien. Perfecto. Entonces seguiremos. Aparte del diálogo grande, el mayor que ya hemos comentado, la República, Platón ha escrito un diálogo breve que se llama El político, que quiere decir el estadista, donde él habla de un tema diferente a la República. Habla de la división de las actividades humanas. Y la división que propone Platón por boca de Sócrates es la separación entre las actividades que que actúan y hacen cosas materiales y las actividades reflexivas, como por ejemplo la enseñanza y obviamente la actividad de los filósofos. Platón nos dice en este diálogo que el verdadero estadista pertenece a esta última división, es decir, a aquellos que reflexionan, aunque tenga que tomar permanentemente decisiones sobre la vida práctica. Pero son decisiones, es decir, no son necesariamente, él necesariamente no trabaja con las manos, no produce objetos, el político, pero sus decisiones son extremadamente importantes porque esas decisiones influyen sobre la producción material. Platón utiliza la siguiente figura que se repite en la antigüedad clásica, también en la Edad Media. Ustedes van a ver que en la Edad Media se ha discutido mucho sobre filosofía política y esta figura es el pastor del rebaño. El estadista es el pastor, el dirigente, el que conduce una enorme cantidad de animales, o sea, el rebaño, porque no hay que tomarlo como algo negativo. No hay que tomar esto en el sentido lato, o sea, estricto de animal, sino hay que tratarlo como ciudadanos que son dirigidos por alguien que sabe más. El pastor sabe algo más que el rebaño de ovejas o de cabras. Es decir, el pastor sabe dónde están los pastos frescos de primavera. El pastor sabe qué es lo que conviene realmente al enorme rebaño. Y por lo tanto es el cuidador del rebaño.
Y Platón nos dice, el estadista es el cuidador de la ciudadanía. Pero al avanzar en este diálogo, se nota que esta definición es insuficiente. Así procede, estimado público, la lógica platónica en todos los diálogos. Se da una definición, como esta del cuidador de la ciudadanía, que parece una definición correcta, practicable además en la vida cotidiana, pero inmediatamente después, precisamente en el desarrollo del diálogo, se nota que esta definición no es suficiente. Esto no quiere decir que sea una definición equivocada, no es, sino que es una definición que nos ayuda en un primer momento, pero que resulta pobre ante la magnitud de los problemas y situaciones ante los cuales generalmente se encuentran los estadistas. El diálogo comienza con una larga disquisición sobre la clasificación de los animales. Todos los diálogos platónicos empiezan con anécdotas de la vida cotidiana que parecen no tener una relación exacta y clara con el tema general. Pero estas inclusiones de anécdotas son muy importantes desde el punto de vista pedagógico, es decir, sobre la didáctica de cómo el lector es introducido a una temática abstracta. Los interlocutores de este diálogo, el político, llegan a una segunda conclusión que es curiosa y paradójica, que para aclarar la verdadera determinación del estadista hay que acudir al ámbito de los chistes y las bromas, es decir, a la esfera de lo lúdico, de la mitología y de las viejas historias. Entonces, estimado público, aquí tienen ustedes una de las primeras defensas de lo lúdico, o sea, del juego, lo lúdico es lo juguetón, una primera defensa de lo lúdico como un elemento importante del pensamiento filosófico. Hay obras muy posteriores, por ejemplo, en el siglo XX hay una famosa obra, Homo Ludens, el hombre es el animal que juega, porque se ha comprobado en el siglo XX que los juegos realmente serios constituyen una parte importante de la esencia humana y de aquello que nos distingue de los animales. Lo vamos a ver luego, estimado público, porque este es un tema recurrente. Vamos a ver luego las complicaciones de la inclusión de lo lúdico en temas muy serios como la política. Platón nos dice lo siguiente: el universo ha sido creado por el dios del tiempo, Cronos. Es un mito que lo exponen aquí en el diálogo, muy importante, porque nos trae la idea de la felicidad, la prosperidad y la solidaridad primordiales como elementos definitorios de la edad de oro. En todas las culturas, estimado público, en todas sin excepción, hay la idea de que la primera época del ser humano fue una época de solidaridad inmediata con el prójimo y de prosperidad material, porque nuestros antepasados, dice esa leyenda, no tenían que preocuparse por el sustento diario. El mito del paraíso contado en el Génesis bíblico
reitera la misma figura. Adán y Eva eran totalmente felices porque podían vivir sin trabajar. Es decir, solamente les bastaba alargar la mano para alimentarse adecuadamente y no tenían problemas porque vivían totalmente de acuerdo a principios morales muy simples, muy elementales. Esta edad de oro, y aquí Platón nos hace una interesantísima crítica, esta edad de oro ha quedado como paradigma del futuro. Esto también hay en la filosofía andina. O sea, el pasado remoto al que nosotros atribuimos esas cualidades de prosperidad material y solidaridad moral, ese pasado al mismo tiempo es el futuro al cual queremos llegar, obviamente manteniendo los progresos tecnológicos y científicos desarrollados entre los dos extremos temporales. Pero no hay duda de que esa edad de oro tiene una importancia como ejemplo, es decir, una especie de relevancia paradigmática, como se ve, por ejemplo, en las concepciones marxistas. El mundo ideal del comunismo al cual se llegará repite algunos elementos esenciales de la edad primigenia, o sea, de la edad más, de la edad primitiva en términos cronológicos, la prosperidad material y la solidaridad social total entre todos. Sin embargo, esa época de oro, nos dice Platón, si la comprendemos como meta actual, es naturalmente engañosa, porque es al mismo tiempo la época en que los seres humanos no necesitaban pensar críticamente para sobrevivir. En una palabra, estas imágenes son naturalmente muy bellas, etcétera, pero son infantiles. Nos pintan como futuro algo a lo cual no podemos volver. En el diálogo El Político se hace una larga referencia al posible desarrollo histórico, a la evolución tecnológica. Por ejemplo, nos dice la importancia de hilar y tejer. Platón nos muestra la importancia de hilar y tejer, de los primeros oficios, de pescar y cazar, etcétera. Y nos dice algo que es esencial, estimado público, para dejar atrás la etapa infantil. Nosotros tenemos que comprender dos cosas. Tenemos que comprender los límites que la naturaleza nos impone a todas las actividades y a todos nuestros sueños, también los límites que las construcciones sociales han impuesto siempre a los seres humanos, pero al mismo tiempo nos muestra que tenemos que actuar con un sentido de proporciones, que es la definición más aceptada de la justicia. Y eso se aprende, nos dice Platón en este diálogo, paulatinamente, por ejemplo, en el arte del tejer. El arte de fabricar fibras y tejidos es un arte que nos muestra qué longitud de fibras tenemos que usar, cómo tenemos que combinar colores entre sí, porque la combinación de colores es lo que produce la estética, como simultáneamente el estudio de las proporciones nos da la idea de la justicia. Entonces, el tejer algo, no cualquier cosa,
el tejer algo que sea bien visto por los usuarios, una obra bella, esa obra del tejer es, estimado público, una obra de justicia. O sea, un buen tejido nos muestra claramente el sentido de proporciones, lo que es en el fondo la justicia. Al mismo tiempo, como no todos pueden tejer, como no todos tienen el sentido de equiparación y combinación de colores, no todos tienen esa habilidad de los y las tejedoras, entonces existe una división que podríamos llamar casi natural entre oficios. No todos pueden trabajar el cuero tan bien como un buen zapatero. Y esa división de oficios, nos dice Platón, es la que ha llevado a la división posterior de clases. En esta obra, El Político, Platón nos adelanta ideas que luego las va a usar muy ampliamente su gran discípulo Aristóteles. Aquí aparece en El Político, antes que en la obra de Aristóteles, la primera clasificación de regímenes políticos. Por ejemplo, esa primera clasificación entre monarquía, aristocracia y democracia, que luego ocupa un lugar central en la filosofía política de Aristóteles. Al haber este avance, o sea, surgen clases sociales basadas en los diferentes oficios, primero, luego en los regímenes de propiedad, naturalmente son necesarias las leyes, o sea, regulaciones para que los seres humanos puedan vivir adecuadamente. Todo esto, estimado público, es un proceso evolutivo que a nosotros hoy nos parece absolutamente normal, pero el gran mérito de Platón en el diálogo El Político es el haber puesto sobre papel y en forma clara la primera división de los regímenes políticos y una seguidilla de ellos, que es la que va a estudiar muy detalladamente Aristóteles. La monarquía es la forma primigenia porque se parece a la estructura de una familia. El padre es una sociedad patriarcal, con perdón de las damas presentes. Aquí estamos hablando de Platón, que vivía totalmente inmerso en una sociedad patriarcal donde las mujeres no jugaban ningún rol político. Entonces, él compara a la monarquía con una buena familia, con una familia bien estructurada, donde todos obedecen al padre de la familia. Ese sería el monarca en términos sociales mayores. Pero es un monarca que tiene que saber algunas cualidades importantes, cualidades que son las derivadas de un médico para curar enfermedades y el timonel, o sea, el capitán de un barco para conducir a la familia, a la sociedad en medio de las tormentas que son inevitables. Entonces aquí, como vemos, hay también una evolución. El buen monarca no está solamente investido de la autoridad del padre sobre esposa, hijos y esclavos, sino que el buen político también tiene a su cargo las funciones de el médico, o sea, sabe curar a la sociedad en tiempos de crisis, y también las funciones del capitán, del timonel de un barco, que es navegar en aguas
procelosas. Esta es una expresión clásica que significa aguas tormentosas, es decir, guiar a la embarcación que es la familia, esta metáfora muy usual, a través de aguas que pueden ser peligrosas. Como ven ustedes, aquí en este diálogo que es relativamente breve, Platón toca un montón de temas y eso es algo que hay que considerar. Cuando uno lee la obra platónica nos da la impresión de ser una obra en general temáticamente desordenada, asistemática. Y eso es verdad. La obra platónica no tiene la sistematicidad que introduce su alumno Aristóteles. Pero tenemos la riqueza en temas, situaciones y también en metáforas, porque esa metáfora del tejido, estimado público, y del arte de tejer como base de la justicia, los comentadores posteriores han dicho que es una metáfora muy adecuada. Solamente aquel que sabe combinar colores y figuras es aquel que comprende la complejidad del tejido social y por lo tanto aquel que puede actuar con verdadera justicia. El diálogo, el político, termina repitiendo lo que ya conocemos. Una buena retórica no es el arte del buen gobierno. El verdadero gobernante es el que combina la valentía a la orden de tomar decisiones incómodas con la reflexión filosófica sobre las consecuencias. Una buena decisión no garantiza una excelente ejecución de la misma, no garantiza. Por lo tanto, el campo de la política, y aquí viene otra interesante observación de Platón, es algo mucho más complejo que la actividad de los buenos tejedores. Porque cuando un tejedor se equivoca o hace una mala combinación de colores y figuras, eso es en el fondo inofensivo, tal vez simplemente no pueda vender esa pieza. Pero si el estadista se equivoca, si el estadista ejecuta mal una buena decisión, naturalmente puede llevar a la quiebra, es decir, al desastre de su comunidad. Por lo tanto, una buena decisión es algo diferente a una adecuada ejecución. Y para todo ello, estimado público, lo más conveniente es ver el tejido social como algo muy complejo que debe ser estudiado desde muy diferentes puntos de vista. En una palabra, el político adecuado, el verdadero estadista, es el filósofo que conoce casi todos los aspectos de la vida social. O sea, el que realmente sabe tomar decisiones, lo sabe porque considera todas las posibilidades, considera también los efectos de la ejecución de las decisiones. Y ello se logra, según Platón, en forma adecuada, si ese estadista ha sido formado adecuadamente. En términos clásicos, si ha tenido una buena formación filosófica. Por eso es que él propone siempre que sean los intelectuales, los pensadores, sean los gobernantes. Estimado público, pasaremos ahora a ver otros diálogos platónicos. Quiero mostrarles con algún detalle, porque se trata de uno de los diálogos más famosos
y junto con el Fedón, el mejor escrito, que es el diálogo llamado Laques. No escribo en la pizarra porque ahí tienen ustedes cómo se escribe Laques, o del valor o también de la valentía. Este diálogo nos muestra esa diversidad temática que es la gloria de la filosofía platónica y también un notable avance metodológico, porque este diálogo nos va a mostrar claramente las dificultades de conocer y definir adecuadamente un comportamiento y nos va a mostrar también los enormes obstáculos que el propio idioma tiene en la definición de los conceptos. Laques, este diálogo sobre el valor, probablemente en una versión obviamente mucho más simple, ha tenido lugar en la realidad. Ustedes ven aquí, hemos escogido muy adecuadamente esta figura porque nos muestra a los participantes, a los protagonistas del diálogo, que son gente muy ilustre. Todos los participantes son personajes históricos. Ustedes ven, Laques era general de los atenienses, Nicias o Nicias era también un general, era el general, hoy diríamos el almirante, era el que dirigía a la famosa flota ateniense. Luego están otros participantes, Arístides, el gran político, Arístides el Justo, una de las figuras clásicas políticas de la época de oro de Atenas, y también está Tucídides, el gran historiador, hijo también de un general. Es altamente probable, estimado público, que este diálogo haya tenido lugar inmediatamente antes de la guerra del Peloponeso, en una forma, como les decía, mucho más simplificada, y por lo tanto en una forma no filosófica. Platón lo que ha hecho muy hábilmente es introducir al personaje de Sócrates, que es el que complica todo. Vamos a ver la función de la complicación, el que complica todo y el que tiene obviamente la palabra final, pero es una palabra final, ya me adelanto, que termina en una aporía. No se llega a definir realmente qué es el valor ante el peligro o la valentía. No se llega a definir. Pero el diálogo es importante porque nos muestra cuál debe ser el pensamiento científico, el pensamiento adecuado al saber, que es un avance muy complicado siempre entre soluciones parciales. Los obstáculos son importantes para conocer mejor. No puede haber un buen conocimiento si no es venciendo obstáculos. Esto es muy diferente, estimado público. No quiero yo de ninguna manera menospreciar a las grandes culturas de la antigüedad, como las dos grandes, la egipcia y la persa, pero creo yo poder afirmar que en las grandes culturas mesopotámicas y en la egipcia no ha habido algo así como este diálogo que muy claramente subraya el valor de los obstáculos para llegar al conocimiento. Es decir, no es una situación general donde todos están de acuerdo y donde rápidamente se llega a una definición de lo que es la valentía o el valor, sino que aquí el diálogo, como termina en una aporía, o sea, no se define qué es el valor,
Lo importante son justamente los obstáculos y cómo el verdadero científico, el auténtico filósofo, sabe utilizar esos obstáculos para avanzar. Eso es lo interesante, estimado público. En lugar de establecer definiciones válidas, el diálogo despliega los argumentos que están en la base de las definiciones. Esto es, aunque ustedes no crean, aunque les parezca una cosa muy secundaria, algo esencial para comprender el aporte original de Platón. Es muy similar el de Aristóteles a la cultura occidental. La cultura occidental ha tenido un enorme éxito porque es la cultura de la experimentación, la cultura de poner en duda dogmas, conocimientos, teorías anteriores e ir avanzando criticando lo anterior. Entonces, estimado público, esto va en contra de las tendencias escolásticas y dogmáticas que ya tienen una definición de todo, que ya tienen un conocimiento definitivo. Esto es lo más opuesto, por ejemplo, a la cultura islámica, a la cultura del Corán, donde se define de una vez para siempre, estimado público, qué son las reglas correctas de comportamiento, cómo hay que tratar a las mujeres, etcétera, etcétera. En cambio, aquí, en este diálogo, que desde el punto de vista, precisamente desde el punto de vista del procedimiento científico es tan importante, este diálogo nos muestra que definiciones dogmáticas, conocimientos anteriores, tradiciones que vienen de muy atrás, ideas que están santificadas por una larga historia, que todo eso no vale para el conocimiento científico. Lo único que vale es criticar, refutar y así avanzar poco a poco. Los obstáculos entonces resultan ser caminos al conocimiento y no impedimentos. Este diálogo laques tiene una alta calidad literaria, por eso ha sido apreciado junto con el Simposio y el Fedón como uno de los diálogos más importantes y en el fondo más populares de toda la filosofía. Me atrevería a decir de todos los tiempos, Laques está realmente escrito en forma muy brillante. Desde la antigüedad fue muy apreciado por sus cualidades didácticas, porque nos dice que aprender a conocer es aprender a cuestionar. Entonces, el diálogo empieza como siempre con anécdotas de la vida cotidiana que tienen poco que ver con la temática final, pero que nos dan una especie de impresión de cómo era la vida intelectual en la antigua Atenas. La preocupación al comienzo del diálogo es cómo educar, proteger y dirigir a los hijos. Dicen los personajes que hay que darles buenos ejemplos. Uno de los interlocutores aconseja la esgrima, o sea, el arte de luchar con una espada, como lo más conveniente para los hijos varones. Hoy en día esta parte del diálogo nos parece aburridísima, estimado público, porque la esgrima hace siglos que no tiene ninguna importancia en la vida social y menos todavía como práctica pedagógica. Pero hay que comprender lo que era
la sociedad humana hace 2400 años, cuando los peligros eran inmediatos, cuando cada movimiento en la calle podía contener realmente un gigantesco peligro. Entonces, la esgrima, el arte de defenderse con un arma fácil de transportar, que no requería recargarla, como por ejemplo revólver o fusil, que no requería nada más que el instrumento mismo, era naturalmente algo extremadamente popular e importante. Laques, que es militar, desaconseja la esgrima, nos dice, porque en Esparta ya no es apreciada. Entonces, aquí tenemos un primer argumento que es refutado por Sócrates y por los otros participantes. Una moda no puede ser algo definitivo. Es decir, una moda, lo que se dice en Esparta, no puede ser la definición de cuál es la educación adecuada. O, extrapolando a problemas muy generales, una moda intelectual no puede definir qué es la verdad, qué es lo adecuado en un momento dado. Sócrates propone un árbitro para dirimir la discusión en torno a cuál arte bélica sería más apropiada para los jóvenes varones y propone acudir a un experto que sepa definir y caracterizar la virtud de la valentía, es decir, el valor ante el enemigo, ante el peligro, que es naturalmente una de las definiciones más importantes que están en la base de toda ocupación bélica. De ello depende cuál de las artes bélicas deben ser enseñadas a los jóvenes varones. Laques, el personaje que da el nombre al diálogo, un general ateniense, nos dice que valiente es aquel que no huye frente al enemigo. Entonces, estimado público, aquí tenemos una primera definición de lo que es la valentía, que es lo que busca el diálogo. O sea, valiente es aquel que no huye frente al enemigo. Sócrates empieza su actitud demoledora de respuestas simples y le muestra a Laques que esta respuesta no es falsa, pero que es incompleta. A veces, dice Sócrates, hay huidas estratégicas para confundir al enemigo, lo más usual. Entonces, a veces huir frente al enemigo puede tener a largo plazo dentro de la batalla una función positiva y simplemente decisoria. O sea, el confundir al enemigo con una falsa retirada es en la historia bélica lo más usual y por lo tanto es una huida, es mostrar aparentemente cobardía ante el enemigo que puede tener resultados muy favorables si esta treta, si esta artimaña bélica tiene éxito y el enemigo es confundido. Laques, que es militar, se da cuenta de que su definición es incompleta, imprecisa, etc. Y entonces trata de dar una definición más precisa y dice, valentía es la perseverancia inteligente ante el enemigo. O sea, no cualquier perseverancia, sino la perseverancia inteligente ante el adversario. Sócrates, con ejemplos, le muestra a Laques que a menudo la perseverancia lleva a cometer tonterías, pues la perseverancia, aunque sea inteligente,
puede conducir a un gasto innecesario de recursos. Entonces, estimado público, aquí se va notando con estos ejemplos. No voy a proseguir porque el procedimiento es más o menos igual. Los participantes ensayan una definición de valentía cada vez más precisa, cada vez más compleja la definición, y Sócrates les va mostrando justamente a Laques y a Nicias, que es general almirante de la flota, les va mostrando que esas definiciones no son falsas, pero son incompletas ante la complejidad de la temática. A menudo los más inteligentes, dice Sócrates, son los cobardes, porque comprenden lo irremediable que son las pérdidas en las acciones bélicas. Y entonces esos cobardes que se retiran, pero que salvan al grueso del ejército propio, esos cobardes resultan ser los más efectivos, porque preservan la mayor parte del ejército sin entrar a una contienda donde se perderían todas esas valiosas vidas humanas. Después de todo, un soldado bien instruido es algo que ha costado esfuerzos de mucho tiempo, algo muy valioso. Entonces hay que preservar lo valioso. Y a veces una muestra de cobardía, el retirarse con todo un ejército de la batalla, puede ser a largo plazo algo muy conveniente para una guerra. Entonces, este es el tipo de es el tipo de respuestas que dan los participantes, y es la manera como Sócrates va demoliendo las respuestas, no por falsas, sino por incompletas. El diálogo Laques termina con 3 conclusiones provisorias. No se puede definir qué es la valentía. No se puede definir claramente muchas de las actividades humanas y de los objetos. Pero, estimado público, podemos, dice Sócrates, mediante el diálogo, simplemente comprender lo que no debemos hacer. O sea, no estamos definiendo qué es la valentía, pero la estamos separando de las equivocaciones. Y eso ya es un gran progreso, diríamos, un gran progreso metodológico. O sea, hay que seguir investigando, es la conclusión general de este diálogo. Como no podemos definir qué es la valentía, hemos visto los obstáculos que se ponen ante toda definición clara, lo único que nos queda es lo que ha hecho grande posteriormente a la cultura occidental: seguir investigando, que es lo que aconseja Sócrates. Estimado público, este diálogo que termina en esa aporía, en ese callejón sin salida, por las dudas aquí escribo la palabra, es una palabra importante, un concepto importante de la filosofía. Lo que no tiene una definición o una salida clara significaba originalmente un callejón sin salida. Pero aquí Sócrates nos muestra lo principal de la teoría platónica. La virtud no es la valentía misma, sino el tratar de conocer más, es decir, el esfuerzo investigativo permanente. El método para avanzar en la historia es la perseverancia basada en la investigación de respuestas que resultan incompletas. O sea, la virtud
porque en el fondo es un diálogo sobre la virtud, no es la valentía. La virtud es el tratar de conocer más, porque el resultado final, estimado público, es que hay que investigar más, hay que conocer más, etc. Hay varios diálogos que no los vamos a tratar por falta de tiempo, pero que tienen más o menos la misma estructura. Aquí quiero mencionar el diálogo sobre la piedad religiosa, que es uno de los más famosos. Eutifrón, o Eutifronte a veces se dice. Eutifrón, estimado público, es un diálogo que trata de definir la virtud religiosa. Pero como son ya las 12, yo creo que es mejor hacer la pausa ahora y vamos a seguir inmediatamente con Eutifrón y con los otros diálogos que terminan siempre en aporías. El único que he explicado en forma un poquito larga es Laques. Todos los otros van a ser explicaciones más breves porque la metodología socrático-platónica es la misma. Aquí entonces un descanso pedagógico de 10 minutos.